estado hablando muchísimo de nuevo del caso de Devani Escobar. Esto gracias al documental que sacó HBO llamado Devani, ¿quién mató a nuestra hija? En este documental se filtró información importantísima que podría ser clave para aclarar el caso y que jamás había visto la luz. Y además todo esto llevó a que en las redes sociales se viralizaran nuevos datos de igual manera que podrían generar un giro total en el caso. Vamos a estar viendo hoy ambas informaciones, tanto la que salió en el documental hasta ahora, porque no salieron todos los capítulos aún, y también la información de la cual se está hablando en redes sociales. Vamos a estar viendo de igual manera cómo esta nueva información podría cambiarlo todo en este caso. En este canal hablamos del caso de Devani Escobar cuando les conté la historia en general de la carretera del horror en México. La carretera justamente donde fue vista por última vez Devani y desde donde se le tomó esa famosa fotografía que todos conocemos. Esta carretera específicamente ha sido escenario de numerosas desapariciones y momentos de terror. Y es por eso que justamente se la llama la carretera del horror o la carretera de la muerte. Si quieren ver más información sobre la misma, los invito a ver ese video justamente, porque en este video no me voy a enfocar en eso en sí, sino más bien, como les comentaba, en las últimas informaciones que salieron sobre el caso de Devani específicamente. Vamos a escuchar ahora un audio que salió en el episodio 3 de ese documental, que fue compartido por un amigo de Devani. Ella se lo mandó la noche en la cual desapareció, antes aparentemente de salir de esa quinta, subirse al Uber y que sucediera todo lo que pasó después. Ahí Devani le comenta a su amigo algo muy importante que estaba sucediendo en el interior de esa quinta. Y el audio es el siguiente. No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, ¿sabes? O sea, ya se está volviendo esto un de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres. ¿Por qué es importantísimo este audio? Porque en el mismo, como ustedes mismos pudieron escuchar, Devani básicamente comenta que en el interior de esa quinta varios hombres estaban atacando o pasándose con las mujeres que estaban ahí. El audio podría confirmar que Devani efectivamente fue atacada. Y fue por ese motivo que ella buscó salirse de esa quinta desde un primer momento. No fue como las amigas lo plantearon, de que ella estaba borracha, estaba violenta, agresiva y como que en un estado de locura, medio que se quiso ir así nomás y estando caprichosa y no sé qué. No, sino que literalmente, bueno, como muchos lo sospechábamos, ella se sintió atacada, se sintió en peligro en el interior de esa quinta y por eso decidió salirse de ahí. Hay una cámara de seguridad que muy bien capta a Devani como intentando huir, defenderse de ciertos hombres y no sabemos si no fueron estos mismos sujetos los que por ahí la persiguieron hasta el motel. Hay muchas personas que creen que ella empezó a correr a los alrededores del mismo, como se puede ver en otras cámaras de seguridad, porque justamente reconoció a alguien a quien le temía, que quizás le había querido ya hacer daño en la quinta y por eso empezó como a correr para alejarse de él. Se asustó y buscó a toda costa escapar de esa o esas personas. Pero toda esta situación y este audio llevan a muchos a preguntarse, ¿había realmente una fiesta en esa quinta? Porque lo curioso es que no hay registros de la misma. Es muy extraño, o sea, había 80 personas, según dicen, metidas ahí en esa quinta en la fiesta. Y no hay prácticamente fotos, ni videos, ni nada que demuestren que en verdad había un evento de ese tipo ahí. Entonces, por esto se piensa, por un lado, o que personas de mucho poder, evitaron que todos esos videos o fotos salieran a la luz, o jamás hubo una fiesta en sí, sino más bien la situación se podría haber tratado de una especie de trampa. Incluso, como muchos sospechan, las amigas de Devani podrían haber sido las entregadoras y por eso estuvieron, según varios testigos cuentan, tan insistentes con llevarla a Devani hasta esa supuesta fiesta. Porque ella en el audio como que dice, se está poniendo fea la cosa, hay hombres que se están pasando con las mujeres. Como que sí había varias personas, pero esto no quiere decir que sea una fiesta multitudinaria, ni mucho menos. Según los informes de la última autopsia que se le hizo, Devani estuvo viva varios días después de aquella última vez en la cual fue vista por las cámaras de seguridad. Y además se confirmó que fue ultrajada. Entonces creo que es muy probable que capaz a ella la hayan vendido, la hayan secuestrado, algo así, a través de un plan que ya estaba pensado desde antes, que incluía esa supuesta fiesta.
Pero los secuestradores o quienes fueran, al ver que el caso se mediatizó enormemente al nivel que lo hizo el de Devani, tomaron la decisión de mejor deshacerse de ella y ocultar su cuerpo en el motel ese, como para desviar la investigación y que todo apunte más que nada a ese lugar. Sabemos que habían buscado en ese motel varios días antes de que aparezca el cuerpo y no encontraron nada allí, por ende es casi seguro que el cuerpo de Devani fue plantado. Este audio que ella mandó, como les decía, creo que ya podría como eliminar por completo la teoría de que ella estaba borracha ese día, violenta con todos y demás. No estaba violenta, simplemente actuaba así porque se estaba defendiendo, porque buscó alejarse, irse de un lugar en donde sentía que estaba en peligro, en donde sentía miedo. Además es verdad que en las otras imágenes de las cámaras de seguridad a ella no se la ve como una persona borracha, se la ve caminando bien, no se la ve tambaleando, ni siquiera parece estar bajo el efecto de sustancias, o sea, nada. Por eso me parece como una burla que se empecinan tanto en decir que ella estaba loca, que se quiso ir, que estaba violenta con todos y no sé qué, cuando todas las evidencias apuntan a que era una chica que simplemente se trató de defender. Vamos a escuchar el audio una vez más. No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, ¿sabes? O sea, ya se está volviendo esto un de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres. Muy fuerte, la verdad, de escuchar esto sabiendo lo que pasó después. Muy fuerte escucharla a ella y como dice, bueno, no te quiero asustar, como no te quiero alarmar, pero lamentablemente ahora sabemos que sí se tendrían que haber alarmado todos esa noche. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de otro audio que salió de un hombre que, según se dice, es empleado de la empresa Oruga Tools. Él cuenta que vio aquella noche al asesino de Devani a través de las cámaras de seguridad de esta empresa para la cual trabajaba. Él dice que esas imágenes que él vio jamás fueron vistas por nadie más, porque esta empresa nunca quiso entregar las grabaciones de sus cámaras de seguridad, seguramente con el objetivo de ocultar a los verdaderos responsables de esto. Y es que si uno dice, ¿cómo no va a haber una cámara que capte a los agresores o a quien se llevó a Devani? Porque no puede ser que hayan tantos, que existan tantas donde se la veía ella corriendo y caminando y saliendo del taxi y no sé qué, y ni una de los agresores. O sea, parece hasta surrealista. Es obvio que aquí están buscando tapar a los culpables. Ahora, esta es información que está circulando en las redes sociales. Ojo, yo se los advierto. No es información oficial, al menos aún. De todos modos, vamos a escuchar este audio donde, como les comentaba, este hombre confiesa que él vio al asesino de Devani. Y siempre se escuchaban cosas, comentarios que hablaban de que estaban ocultando algo. De repente ya no nos dejaban entrar más a la oficina donde tenían las cámaras de seguridad. Una vez ya había pasado algo así, pero como que uno no le daba importancia. Pero esta vez fue distinto, güey. Varios compañeros estaban hablando de las cámaras, de unos videos que habían llegado. Y yo no entendía bien, pensé que estaban exagerando. Después, en un momento, uno dijo que esos videos los había pedido la fiscalía. Y de ahí ya no supieron nada. Pero al rato salió otro diciendo que habían ordenado borrarlos, que nadie debía guardarlos, que no quedara nada, cabrón. Yo alcancé a ver un pedacito, no mucho, pero lo vi. Se veía claramente una mujer, una joven, caminando rápido, casi corriendo te diría, y atrás de ella, un hombre ya mayor, como siguiéndola. Iban los dos deprisa, como asustados, güey. No entendí nada en ese momento. Fue raro, de verdad. Me quedé pensando en por qué tanto secreto, ¿no? Porque si era algo normal,
¿por qué chingados borrarlo? Después fue que salió en las noticias lo de la desaparición de Devani. Y ahí fue cuando empecé a conectar las piezas, güey. En ese momento entendí. La chava que yo había visto en el video era la misma. Y desde ahí, en el trabajo ya no se habló nada. Todos sabían, pero nadie decía nada. Cada vez que alguien preguntaba algo, cambiaban el tema bien rápido, güey. Yo, la neta, temía más por la vida de mi familia que por la mía. Se hablaba mucho de gente vinculada al narcotráfico y a la trata de personas. Yo nunca quise decir nada, por miedo, la neta, esa gente es bien peligrosa. Pero también siento que no está chido lo que hicieron, porque yo vi esas imágenes y sé que existieron. Que después las hayan borrado no cambia lo que vi. El relato de este sujeto, además de ser muy fuerte, coincide con el de un testigo que comentó que él vio a un hombre de más de 40 años acosando a Devani en la quinta. De todos modos está como raro el audio igual. Me hace pensar que por ahí puede ser hasta inteligencia artificial porque lo escucho medio con pocos matices, escaso de emoción. No quiere decir que sí o sí lo sea, puede ser real, obvio, pero está un poquito extraño. Hay que ver si en los siguientes días se confirma si es real, si puede resultar importante para la investigación o no. Como les decía, para mí mi opinión en general es que es obvio que Devani no estaba borracha, no estaba drogada, nada, no estaba violenta, simplemente fue una chica que trató de defenderse y con todas estas maniobras que hicieron de ocultar las cámaras, de armar una autopsia falsa, porque eso también pasó, buscaron claramente tapar lo que verdaderamente había pasado con Devani. Porque literalmente, si uno lo vuelve a escuchar, es vergonzoso lo que dijeron sobre la autopsia. Por si no se acuerdan, comentaron que Devani había fallecido de un golpe en la cabeza al caerse a esa cisterna en donde fue encontrado su cuerpo. Es un chiste, es vergonzoso escuchar lo que dijeron. Es una falta de respeto a la víctima y también a sus familiares, pero lamentablemente, como les digo, aquí hay una intención muy clara de ocultar todo. Y es, según sé, bastante común que se hagan este tipo de autopsias falsas, o sea, que se den informes diferentes de las autopsias. Yo tenía en una época una pareja, un novio que estudiaba para ser médico, y como a mí me interesa todo esto de las ciencias forenses, obviamente le pregunté si no quería especializarse en medicina forense, y él me dijo que no, porque justamente suelen vivir los médicos forenses constantemente este tipo de situaciones, en donde vienen a decirles que den otros informes, pueden amenazarlos, o capaz no los amenazan, pero bueno, los hacen vivir situaciones feas, que la verdad nadie quisiera vivir. Y no podemos dejar que lamentablemente esta gente se salga con la suya. Yo sé que aparentan ser personas de muchísimo poder, pero si hay algo que podemos hacer es evitar que el caso de Devani quede en el olvido. La verdad, le agradezco un montón a HBO por haber sacado ese documental, ya que gracias a él volvimos todos como sociedad a hablar del caso de Devani. Y es algo que justamente se nos olvida muchos. A veces hay tantas cosas que pasan lamentablemente que se nos van quedando casos en el pasado, en más o menos el olvido, que jamás tuvieron respuesta, y así les damos el gusto a los culpables, porque ¿qué más esperan ellos? Que es que pase la ola mediática y se deje de hablar cada vez más del caso. Entonces no tenemos que darles el gusto ni con el de Devani ni con ninguno, por ejemplo, el de Valeria Márquez, de Paloma y Josué en Argentina, etcétera, etcétera. Son todos casos que necesitan ser recordados constantemente hasta que podamos, ojalá se pueda encontrar justicia. En la madrugada del 9 de abril del 2022, una joven caminaba sola al costado de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Tras eso desapareció completamente, pero lamentablemente días después su cuerpo fue encontrado en el fondo de una cisterna dentro de un motel, el Motel Nueva Castilla. Este motel no es cualquiera, pues detrás de él hay un pasado muy oscuro. Un pasado que si lo sacamos a la luz podría darnos a entender posiblemente qué fue lo que le sucedió a Devani Escobar aquel trágico 9 de abril. Como sabemos, Devani Escobar, de 18 años, desapareció durante esa madrugada del 9 de abril del 2022. Ese mismo día fue captada por las cámaras de seguridad del Motel Nueva Castilla.
En ellas la podemos ver corriendo e ingresando al mismo, después escondiéndose y corriendo nuevamente por el lugar. 13 días después, su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro de una de las cisternas de este motel. Los primeros peritajes y versiones oficiales, como quizás muchos saben, sostuvieron que todo esto se podría haber tratado de un accidente. Es decir, que Devani, por andar corriendo ahí sin querer, se cayó en esa cisterna. Pero sus familiares y varios activistas rechazaron completamente esta versión. Por eso los padres de Devani decidieron hacer una nueva autopsia de forma privada y esta arrojó resultados aterradores. Devani había perdido la vida en realidad mediante asfixia por sofocación. Además, habría permanecido varios días con vida desde el día en el cual desapareció. Desde entonces, el caso de Devani Escobar se convirtió en símbolo de fallas institucionales frente a esta ola de violencia que empezaba a existir en México contra las mujeres. Siendo ese motel Nueva Castilla el último lugar donde se vio con vida a Devani, y además después donde se encontró su cuerpo, parecía ser como el principal lugar del cual sospechar. Y no estaría para nada mal hacerlo, además porque ese establecimiento tiene una historia muy oscura. El motel Nueva Castilla no es solo el escenario del caso de Devani Escobar. Su historia está también marcada por muchas denuncias y comportamientos sospechosos y turbios. En el documental llamado Todas, Devani, una historia de redes, se presenta gran cantidad de información que cuenta el pasado de este motel. Mucha de la información utilizada para hacer este video proviene de ese documental de Todas. Digamos que es un 60-40, 60% más o menos tomado de ese documental, un 40% en otras fuentes. Pero quiero recalcar lo de este documental porque en verdad hicieron un trabajo de investigación muy bueno, justamente para presentar la historia que hay detrás de este motel. Si ustedes quieren lo pueden ver al documental, nada más que está dentro de una plataforma de pago que es VIX. Yo lo pagué para verlo y justamente poder traerles parte de esta información. Este no es un video patrocinado por VIX ni nada de eso, no se preocupen. Solamente lo menciono por esto, porque las personas que armaron este documental, los periodistas, documentalistas y demás involucrados en el mismo, hicieron un muy buen trabajo de investigación y recopilación de material de archivo. Entonces siento que es importante darles el crédito de lo que ellos hicieron. Pero bueno, retomando con el tema. En este documental se expuso cómo el motel Nueva Castilla, a lo largo del tiempo, operó como un punto de servicios sexuales clandestinos. Incluso trabajaron con menores de edad. Por acá, como pueden ustedes estar viendo, tenemos un recorte periodístico del año 99. Porque en ese año clausuraron el motel Nueva Castilla por prostitución y por emplear a menores de edad y mujeres extranjeras, como por ejemplo jovencitas que venían de países de Europa del Este. Más allá de esto, también se supo que el motel Nueva Castilla tenía permisos solo para operar como bar y restaurante, pero no como motel ni tampoco table dance, que el table dance era como una especie de cabaret, o sea, iba la gente, por lo que pude entender, y veía bailes eróticos que hacían las mujeres sobre una mesa, por eso se llama table dance. En esa época, lo que eran los años 90, se dice que estaban como en auge los table dance en México. Y esto era justamente lo que estaba sucediendo en el motel Nueva Castilla. Vamos a leer entonces la nota con mayor profundidad para entender mejor qué fue lo que pasó. Como podemos ver, dice lo siguiente: desbaratan en motel de Escobedo espectáculos ilegales de bailarinas. Elementos de seguridad pública y de la Dirección Jurídica de Escobedo aseguraron droga y turnaron ayer al Ministerio Público a 2 menores de edad que se dedicaban al espectáculo del table dance en el bar del motel Nueva Castilla. Durante un operativo, el inmueble fue clausurado por violación de giro y fueron detenidas 5 bailarinas que no tenían tarjeta de sanidad. 2 de las bailarinas son menores, de 16 y 17 años. Luego de la clausura del motel, descubrieron que estas bailarinas extranjeras que les comenté que trabajaban ahí, estaban en México con visa de turista, pero que todos sus documentos, por ejemplo sus pasaportes, eran gestionados por los dueños del motel, porque habían sido llevadas al país a través de ellos, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que los dueños del motel tenían los documentos de esas chicas, ellas mismas no los poseían. A una de estas chicas las entrevistaron
Y ella comentó que tenía que bailar y hacer este trabajo para el motel porque estaba en deuda con ellos, porque los dueños le habían pagado el pasaje para que ella fuera a México. Y ya se estarán dando cuenta por dónde viene todo esto. Este es el típico modus operandi de las redes de prostitución. Cuando buscan a chicas vulnerables, les dicen, por ejemplo, vengan a trabajar aquí o lo que sea, van y ahí les hacen estas cosas, les retienen sus pasaportes, sus documentaciones y les hacen todo este juego en donde les dicen, no, mira, yo te pagué el pasaje, yo te pagué tal cosa, entonces me estás debiendo toda esta cantidad de dinero. Por ende, tienes que trabajar para mí hasta que me pagues esa deuda. Y de esa forma terminan estando a la final esas chicas en contra de su voluntad en este tipo de lugares. Y hablando de redes de prosti, salió en esa época también esta nota que dice investigan red de prostitución. Por otro lado también tenemos esta nota que salió que dice lo siguiente. Durante el operativo también se clausuró el bar La Mecha, que operaba además como table dance. Se expendían bebidas embriagantes a menores de edad y contaba con una mesa de billar sin permiso municipal. Este bar La Mecha era como se llamaba el bar de ese momento que tenía el motel Nueva Castilla. Y también dice, en el operativo fueron detenidas 5 mujeres, 2 menores de edad. Bueno, eso que ya vimos. Por acá dice, en los próximos días serán citados a declarar los propietarios de los negocios para definir su situación jurídica. En caso de reincidir, este podría ser cerrado permanentemente. Y por cada falta que cometan, se harán acreedores a una multa de hasta 5 salarios mínimos. Aquí en este fragmento se aclara eso que les comentaba recién. Dice, en su declaración ministerial, las jóvenes señalaron que solo tenían 2 días de trabajar en el bar La Mancha del motel Nueva Castilla, clausurado el jueves por la madrugada. Y esto no pasaba solo en el motel Nueva Castilla. También pasaban cosas similares en otros moteles de la zona. Por ejemplo, tenemos al motel Scala, que queda justo al frente del Nueva Castilla. Y según cuentan algunas investigaciones, también tiene historias turbias, no solamente relacionadas a estos trabajos ilegales, sino también sucedió un crimen allí dentro. Pues 4 años antes del caso de Devani, le quitaron la vida ahí a otra joven que también se llamaba Devani, ¿pueden creer? Ella era Devani Saraí, de 24 años, y era bailarina de un bar ubicado en Monterrey. No obstante, este caso es un poco diferente, porque el principal sospechoso fue desde el principio el novio de Devani. Y se cree que el móvil del crimen habría sido que ella esa noche quiso terminar la relación que tenía con él. Pero de todos modos es muy curioso y extraño que se llame Devani Saraí, porque recordemos que una de las amigas de Devani Escobar, que estuvo con ella la noche en la cual desapareció, se llamaba Saraí, ¿no? Ivonne y Saraí eran las amigas. Entonces nada, es como mucha coincidencia, más aún considerando que el crimen sucedió en el motel del frente, en el Scala. Pero todo esto no es lo único que esconden estos moteles. Aparentemente se dice que están como todos manejados medio que por la misma gente. El tema es que no se indagó mucho aparentemente todavía en los dueños de los moteles. Pero se tiene esta teoría, se cree que son todos descendientes de europeos, sobre todo de españoles, que ya vinieron, digamos, sus familiares con cierta idea de cómo manejar estos negocios. Idea traída de España, pero que la terminaron como replicando en México. Entonces, por eso se menciona en el documental que hay que tratar de investigar no solamente en México, sino también en España y en Europa para ver cómo se manejan estos moteles y de esta forma por ahí entender mejor cómo están operando ahora y antes en México. Y hay otra cosa muy curiosa, que es que en varios casos, tanto en el caso de Devani Saraí, Devani Escobar, y también en el caso de Yolanda Martínez, que fue un caso que sucedió en México también, que yo les presenté en el canal ya hace un par de años, sucedió algo similar. Es como que si tuvieran el mismo modus operandi para cubrir los hechos, porque en los 3 se trataron de dejar como mensajes con el objetivo de desviar la investigación. Por ejemplo, en el caso de Devani Escobar se dijo, no sé si se acuerdan los que siguieron ese caso, pero se comentó en un momento que ella había escrito con labial en la cisterna algo así como que había tratado de salvarse pero que no había podido.
Lo cual es totalmente ilógico porque si la teoría que quieren plantar ellos es que Devani se cayó, se golpeó la cabeza y perdió la vida por eso, ¿en qué momento iba a ponerse a escribir con labial? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, se trató de instaurar esa idea. En el caso de Yolanda Martínez también, en la escena en donde fue encontrado su cuerpo, apareció un vaso con una escritura. En el caso de Devani Saraí, se comenta que en el baño, curiosamente, apareció escrito con labial el nombre de César. De igual manera con el objetivo de desviar la investigación, ya que ese no es el nombre del principal sospechoso. Es curioso esto porque en el caso de Devani Saraí, como les comenté, el presunto responsable es su exnovio. Digamos, no hay detrás algo por lo que se ve de una red de trata ni nada de eso. Pero de todos modos llama la atención que de igual manera apareció como esta coincidencia, esta similitud, cuando buscaron escribir un mensaje que, como les decía, desvíe la investigación. De igual forma como sucedió en el caso de Yolanda Martínez y en el caso de Devani Escobar. Y lamentablemente aquí no se termina todo, porque no solamente Devani terminó en un motel que tenía un pasado súper oscuro, sino que el mismo motel está ubicado en una zona mortal. Hay una carretera al norte de México que muchos ya no ven solo como un tramo de asfalto. Hoy en día lo llaman la carretera del terror o la carretera de la muerte, porque en ella lo cotidiano como viajes, trabajo y esperas puede volverse una total pesadilla. La autopista que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, dentro del estado de Nuevo León, ha acumulado más cosas espantosas de lo que uno se podría imaginar. Desapariciones, robos, enfrentamientos armados, vehículos abandonados, etcétera, etcétera. Más de 100 personas, según algunos reportes locales, han quedado desaparecidas tras iniciar su viaje por esta ruta. Se denuncia, por ejemplo, casos de asalto a vehículos particulares y robos en los que las víctimas son obligadas a bajarse de sus autos, despojadas de todas sus pertenencias y amenazadas. También, como les decía, hay muchos casos de desapariciones. Personas que viajaban, que se dice que iban por esta carretera y luego nada más, desaparecen por completo. Se apagan sus celulares, jamás llegan a su destino y sus familiares quedan sin respuestas. Según se cuenta, el cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel del cual tanto hablamos en relación al caso de Valeria Márquez, que al final no tenía nada que ver, pero lo tratamos por eso, ha emergido como uno de los actores que aparentemente controla o disputa de las zonas cercanas a esta carretera, junto con otras facciones locales. Y esto obviamente intensifica el riesgo de estar ahí. Y bueno, además de todo esto que les comenté, también sucedió el caso de Devani Escobar. Porque sí, efectivamente, el motel Nueva Castilla está ubicado sobre esta carretera. Según varias fuentes públicas, en enero de 2023, 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla fueron imputadas por falsedad en sus declaraciones y encubrimiento en relación al caso de Devani Escobar. Una de las declaraciones falsas señaladas es que una de ellas, quien sería la gerente del hotel, afirmó que no había videos de las cámaras de seguridad de ellos que mostraran a Devani la noche en la cual desapareció. Comentó ella que las cámaras solo eran de monitoreo, como que no grababan. Y como ya sabemos, sí hubo cámaras que grabaron algunos de los últimos movimientos de Devani esa trágica noche. Esta página dice lo siguiente: imputan a 2 ex empleadas de motel por el caso de la mexicana Devani Escobar. En México, 2 mujeres ex empleadas de un motel en el estado de Nueva León fueron imputadas este lunes por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento en la investigación por el FEMI, ya saben qué, de la joven. Un juez determinó que no podrán salir del estado y tendrán que presentarse una vez al mes a firmar, y además se estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación. La audiencia, que tuvo una duración de 5 horas, se celebró de manera virtual y privada. Sin embargo, estuvieron presentes los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, que acudieron al Palacio de Justicia acompañados de sus abogados. Y por otro lado tenemos esta nota de Infobae que publica lo siguiente, que es muy interesante. Dice: una computadora y 8 celulares, lo que la Fiscalía de NL, Nuevo León supongo que será, encontró en la casa de una empleada del motel donde hallaron a Devani. También comenta: la Fiscalía del Estado de Nuevo León dio a conocer que desde el 19 de agosto catearon el domicilio de una trabajadora del motel Nueva Castilla, en el que hace 4 meses se encontró el cuerpo de Devani al interior de una cisterna.
la casa de la trabajadora del motel fue cateada tras haberse empezado la indagación en su contra por falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, así como encubrimiento. Y es que las autoridades buscan dar con aparatos que contengan imágenes del día en que Devani desapareció y que pudieran ser ocultados por los mismos empleados del lugar que se encontraban trabajando en el momento de los hechos. De acuerdo con la ficha informativa de la fiscalía, ahí se encontraron los siguientes objetos: una laptop con la leyenda Acer y el cargador, 3 memorias USB, un estuche de plástico y 8 teléfonos celulares. Vieron que se comenta que no se dieron nunca la totalidad de las grabaciones de la noche en la cual Devani desapareció. Se cree no solamente que las recortaron a las grabaciones, que faltan minutos, sino también hasta que las editaron. Entonces creo yo que al buscar estos pendrives, celulares y demás, estaban intentando ver si podían encontrar ese material faltante o el material original sin ser adulterado. Esta situación pasó unos meses después de que encontraran el cuerpo de Devani. Y bueno, aparentemente, según la información que pude encontrar, esa carpeta de investigaciones hoy en día sigue abierta, pero no han salido a la luz más avances que hayan habido, al menos por lo que yo pude encontrar. Entonces, como pudimos ver, el motel Nueva Castilla pasó por un montón de situaciones en las cuales fue clausurado, pero después volvió a abrir, y así a lo largo del tiempo. Como que siempre, no solamente Nueva Castilla, sino también otros moteles, buscaron la forma de volver a trabajar y desentenderse de los problemas legales. Pero esta vez sucedió algo distinto. Sí, se dice que unos días después de que encontraran el cuerpo de Devani, el motel siguió ofreciendo sus servicios como si nada hubiese sucedido. No obstante, después, por varios problemas legales relacionados al caso, él mismo fue tomado. Estuvo un tiempo, según entendí, como aislado porque podría ser la escena de un crimen. Después la policía lo liberó, pero no es que los dueños podían ir a hacer lo que querían. Como que siguió tomado, pero de todos modos la vigilancia que tenía era parcial. Por ende, muchísimas personas se metieron, lo saquearon, lo quemaron. Muy curioso, porque quemaron lugares muy particulares, como buscando eliminar evidencia también. Bueno, se metían personas a dormir ahí. Hicieron desastres en el motel. La cuestión es que hoy en día está como si fuera un lugar totalmente abandonado. Hay algunos muebles, cosas, colchones y eso, pero es un lugar destruidísimo. Pareciera como que lleva años abandonado, no sé. ¿Vieron esos youtubers, creadores de contenido que van a explorar abandonos, así en exploraciones urbanas y todo eso? Abandonos que llevan como 15 años. Bueno, parece eso el motel, literalmente. ¿Y cómo sé esto? Bueno, porque justamente muchos creadores de contenido fueron a explorar. Se dedican a hacer este tipo de exploraciones urbanas. Este es del canal de Mystery World y como podemos ver parece un lugar abandonado hace 1000 años. Uno no puede creer que lleva 3 años aproximadamente así. Digamos que hace 3 años y medio, 4 funcionaba esto y estaba como si nada. Literalmente está casi todo, fue saqueado. Imagínense que esto era un motel, tenía televisores, camas, colchones, muebles. Y ahora está así. Y además, como les decía, fue quemado. Y esto fue algo muy curioso que estos creadores descubrieron. Son muchos los youtubers que hicieron ese tipo de exploraciones en el hotel, por si los quieren ir a ver. Pero muchos de ellos descubrieron eso, que como que los lugares quemados eran como muy estratégicos. Entonces parecía ser que en verdad al hacerlo buscaron eliminar algo, encubrir algo. Y además otros hallaron una especie de sótano que tiene el motel. Y empezaron a generarse como muchas leyendas e ideas en base a ese sótano, porque se cree que quizás ahí en ese sótano retuvieron a Devani durante los días en los cuales ella estuvo desaparecida, porque recordemos que la última autopsia dijo que ella estuvo viva más o menos entre 5 y 7 días, entonces en algún lado la tienen que haber tenido. Este video es del canal Jesus Rod, algo así, no estoy muy bien segura cómo se pronuncia, pero fue creo que el único que ingresó al sótano. Ven, esta es como el área por la cual se ingresa. En ese momento estaba todo lleno de agua y esto sería como una parte del interior de ese sótano misterioso. Bueno, si quieren ver más de lo que fue esa exploración, vayan a ver su canal, su video. Pero ese es el estado más o menos en el cual se encuentra el motel actualmente.
No obstante, se comenta también que ya el motel fue devuelto a su dueño al 100%, y hay propuestas informales que dicen que lo van a remodelar. No se sabe con qué fin lo van a remodelar, si para que vuelva a operar como motel, como para hacerlo, no sé, un lugar simbólico. Un poco polémico todo esto porque para mí sería un lugar que al menos todavía no se tendría que tocar, ya que puede seguir conteniendo evidencia. Y bueno, no está bueno con todo lo que pasó que lo hagan, por ejemplo, otro motel u otro lugar que no tenga nada que ver. Siento que sería más correcto hacerlo un lugar memoria, un espacio memoria, algo simbólico, algo que pueda, no sé, recordar la memoria de Devani y otras mujeres que terminaron siendo víctimas. A continuar hablando del caso de Devani Escobar. Se está hablando nuevamente de todo este caso por el documental que sacó HBO recientemente sobre su caso y porque dieron información nueva que hasta el momento no se conocía. En el video anterior les conté la historia de lo que se sabe del motel Nueva Castilla y de otros moteles de la zona. Es un video súper interesante, así que si no lo vieron los invito a hacerlo. Espero acordarme de dejarles por acá una tarjetita. Y para complementar, me gustaría que volvamos a ver todo lo que fueron las imágenes de las cámaras de seguridad, ya siendo conscientes de lo que hay realmente detrás del motel. Les comenté en el video anterior que hay una parte, un fragmento de las cámaras de seguridad que se dice que está adulterado. Bueno, en realidad se dice que muchas partes pueden llegar a ser montadas, pero hay un fragmento muy específico que se dice que colocaron una imagen de Devani de la Quinta y se la pusieron en el motel Nueva Castilla. Es por eso que yo tenía muchas ganas de hacer ese edit, digamos de montarlo a propósito para ver qué resultado teníamos y compararlo con las supuestas imágenes de las cámaras de seguridad como para determinar si está verdaderamente montado o no. No obstante, tengo varios problemas con esa idea. Por un lado, me da un poco de miedo de qué puedo llegar a ver, honestamente, y por otro lado, tengo el problema de que si llego a usar el programa que necesito para editar eso y grabo la pantalla al mismo tiempo, me explota la computadora literalmente, o sea, me sería imposible. Además, porque tengo que formatear en realidad la computadora ahora yo, pero no puedo hacerlo porque estoy con un proyecto y hasta no terminar ese proyecto no la quiero formatear. Y bueno, está así como un poco complicada la cuestión. Entonces tendría que organizar esos temas técnicos como para ver si se puede hacer ese video y que ustedes lo vean bien, porque si grabo la pantalla aparte o lo que sea, no se va a ver bien. Por ende, bueno, no sé si voy a hacerlo o no. Sé que estaría muy interesante, pero bueno, están esas cuestiones de por medio. Por ende, mientras veo si se puede hacer ese video o no, vamos a ver de nuevo lo que fueron las grabaciones de esa noche y todos los movimientos particulares que hubieron, ¿no? En esta ocasión les voy a dejar a ustedes la imagen de las cámaras en grande para que lo puedan ver más a detalle, obviamente. Bueno, como todos sabemos, la primera imagen o primer registro que se tiene de Devani y de sus amigas de la noche de la desaparición es esta, en la cual llegan a una tienda para comprar alcohol, según se cuenta. En este clip no sé si hay algo muy relevante que tener en cuenta. Se sabe que esto sucedió a las 11:30 de la noche, más o menos, pero no sé si sucede algo particular. Es más que nada un registro de, en parte, lo que sucedió esa noche. Y bueno, como para tener este dato de que las jóvenes sí compraron alcohol porque obviamente tenían el objetivo de consumir, lo que podría justificar el hecho de que las amigas decían que Devani estaba borracha. No obstante, para mí esto no es así, porque como vimos y vamos a ver en otras cámaras, ella caminaba bien, se la veía firme y todo. No es como una persona cuando está muy borracha que se tambalea y todo. O sea, te das cuenta cuando alguien está, digamos, a ese nivel de borrachera. Y Devani no parecía eso esa noche. Ahora sí, vamos al momento que nos compete más, que son estos videos fuera de la Quinta El Diamante. Me tuve que poner los lentes ya así porque, bueno, no veo nada sino sin lentes y sabemos que esta parte sí es importante. Bueno, en esta parte tenemos unos segundos de cómo Devani supuestamente llega, dicen, a la Quinta del Diamante, pero no sé si están llegando en sí porque la puerta estaba de este lado y ellos se los ve caminar de esta forma. Pero acto seguido a eso nos ponen este clip en donde a Devani la vemos corriendo, como intentando
huir. Ahí sí se la ve como que sale de la quinta, que como les decía, la puerta está de este lado, del lado derecho, ¿no? Entonces tiene sentido que ahí sí Devani haya salido como corriendo. Va, puerta no, sería como el lugar donde entran los vehículos y al lado de eso hay como una puerta. Incluso como dato extra, hoy en día este cartel que dice Quinta del Diamante está borrado, o sea, le pintaron encima con blanco, como para, supongo yo, desligarse muchísimo más del caso, ¿no? Pero bueno, vemos a Devani entonces saliendo, corriendo, como queriéndose escapar de alguien. Esto es aproximadamente como a las 2:45 de la mañana. Y es como la primera situación como complicada y sospechosa que sucede. Claro, en ese momento no sabíamos muy bien, ahí Devani intenta como pegarle una patada incluso a este joven que le anda por atrás. En ese momento no sabíamos muy bien qué había pasado adentro de esa quinta, era un total misterio. Ahora, gracias al audio que filtró el documental de HBO, sabemos que Devani le había contado a un amigo esa misma noche que las cosas dentro de esa quinta se estaban poniendo feas, que había muchos hombres intentando aprovecharse de las mujeres. Y eso tiene mucho sentido cuando vemos estos videos. Devani seguramente se sintió atacada, se habrá sentido abusada, perseguida, lo que sea, por estos sujetos, y por eso tomó la decisión de irse, y por ese motivo también tiene este comportamiento tan violento cuando salen corriendo detrás de ella. Esto de que los quiere patear y todo eso. Obviamente está buscando defenderse de una situación que ella interpretó como violenta, como abusiva posiblemente. De este fragmento muchos comentan que ahí a Devani se la ve como borracha, con la botella de vodka en la mano, insultando a la gente y todo eso. Y a ver, capaz en ese momento viéndolo podemos interpretar que sí, por ahí Devani estaba borracha, podría haberlos insultado y todo. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, sabemos que ella se sintió mal en esa fiesta, que sentía que los hombres estaban intentando pasarse con las mujeres, como ella misma lo comentó en el audio. Y por otra parte está este hecho que les comentaba, que después cuando ella se baja en la ruta, que vamos a ver más adelante, no se la ve borracha. O sea, no me puedes decir que esto era, como les decía, cerca de las 3 de la mañana, hasta las 4, en 1 hora y pico se le va a pasar la borrachera y va a andar caminando como si nada hubiese pasado. Entonces, yo no sé la verdad qué tan borracha estaba. Algo capaz sí, porque sabemos que ella con las amigas fueron a comprar vodka y todo eso esa noche, pero al punto de decir está en un estado zarpadísimo de borrachera que no se puede ni parar y no sé qué, obviamente no pasó eso. Y si se la ve como violenta, entre comillas, pegando patadas y todo eso, es como les decía, se está queriendo defender, porque también vemos claramente cómo ella intenta escapar de alguien y que hay un sujeto ahí persiguiéndola. O sea, ella está intentando que la dejen en paz, se está sintiendo atacada. Esta última situación por acá fuera de la Quinta del Diamante sucede a las 3:30 de la mañana. Y después, el siguiente evento importante que tenemos es la llegada del Uber, como todos sabemos, que se da aproximadamente a las 3:54 de la mañana. Es decir, que pasaron casi 25 minutos desde que Devani vivió esa situación en donde quiso como escapar de la quinta hasta que llegó el Uber para buscarla. Obviamente, seguramente en ese tiempo las amigas le mandaron este mensaje al hombre diciéndoles que las vaya a buscar, el hombre se acercó y todo eso. El tema es ver qué pasó en esos 25 minutos. ¿Qué habló Devani? ¿Con quién habló? ¿Se sintió más atacada? ¿Dio información? ¿Le dieron información? Porque a mí lo que me resulta extraño es que todo esto esté conectado con el motel Nueva Castilla que vamos a ver después. Sabemos que ahí sucedían cosas muy turbias, que está muy extraño todo lo del hotel, como vimos en el video anterior. Pero ¿qué relación podría haber tenido el hotel con esta quinta? Me pongo a pensar, ¿será que alguien le dijo, anda al motel, busca ayuda ahí? No sé, es como que me pongo a pensar tantas cosas porque por algo, digo, capaz por algo Devani se bajó ahí, por algo estuvo ahí como buscando, primero fue a Alcosa como pensando capaz que ahí era el motel y después se metió corriendo directamente al motel Nueva Castilla, porque también pensemos, ¿quién se mete así a un local que no conoce ni nada? Puede ser por un lado sí, porque capaz vio algo en ese momento, vio a alguien y se asustó demasiado, por eso empezó a correr así buscando esconderse, o porque por ahí, no sé, alguien le dijo, anda al motel, ¿no? Y ahí le tendieron una trampa, la esperaron. No sé, porque está bueno, sabemos, este caso está todo muy extraño. Bueno, entonces, retomando el tema, tenemos a las 3:54 aproximadamente
la llegada del Uber, ¿no? Del famoso Uber. Ahí la podemos ver a Devani, que es como la primera que se lanza al Uber y se mete y cierra la puerta. Esto concuerda también con el testimonio del Uber, que él dijo: yo no vi muy bien qué fue lo que pasó. Lo primero que noté fue que alguien entró y me dio un portazo. Y ahí podemos ver claramente en las cámaras cómo Devani llega muy decidida a irse y nada, se mete y da como un portazo claramente. Cuando cierra la puerta del Uber, ahí las vemos a las amigas como diciéndole algo. Y posteriormente ya tenemos, más o menos a esa hora también, habrán pasado un par de minutos, calculo yo, la siguiente cámara, que es este polémico momento donde se lo ve al Uber junto a Devani. Aquí hay tantas especulaciones. Algunas personas dicen que el Uber intentó manosearla a Devani, por eso ella decidió bajarse. Otros dicen que no, que se ve claramente que no pasa nada raro ahí. Como sabemos, ella se subió en el asiento delantero, supuestamente porque quería cargar su celular. Entonces el chofer le dijo: bueno, pase aquí adelante, así lo cargas desde aquí. Vamos a hacer entonces, ya aprovechando que este video tiene buena calidad, lo voy a poner en 1080, aunque no creo que rinda tanto, no, ya sabía que no. Y vamos a verlo despacito. Vamos a ponerlo en reproducción lenta en 0.5 y vamos a ver qué sucede, qué podemos ver que sucede realmente ahí. A ver, esta es Devani, obviamente. Por acá está el cuerpo del chofer. Y por lo que yo pude notar, aquí hay como un brazo, ¿no? Este brazo parece... ¿de quién es? Parece ser de él, ¿no? Hay como un movimiento extraño. Pero personalmente no siento que él haya querido hacerle algo a ella ahí. Es mi opinión, obviamente. Aquí, ven, aquí se vuelve a ver como un movimiento de un brazo, que no termino de estar segura de quién es. Me parece que es el de él. Está como ahí sosteniendo el manubrio. Hay otro movimiento, sí, es el de él. Es el de él, el brazo, claramente. Ahí como que se mueve un poquito más hacia el lado de la ventana. Devani sigue aquí. Como está como alejada de ella, como que ahí se alejan un poco los dos, ¿no? El uno del otro. Hay como una charla, ¿no? Claramente. Siento que el chofer está en ese momento como así, ¿no? Porque siento que ahí Devani le debe estar diciendo: mis amigas que no me dejaron... mis padres merecen saber la verdad. Ese momento tan particular del audio que grabó este chofer y todo eso, bueno, teniendo todos estos comportamientos. Siguen más o menos en la misma situación. Y hasta ahí llega el momento que se tiene. Esto ya es una repetición de lo que vimos. O sea, como les digo, yo personalmente siento que ahí no sucede nada extraño, como que él haya intentado tocarla ni nada. En el documental de HBO sí se habló de que los padres de Devani lo mandaron a analizar esto con un experto y deducen que sí hay algo extraño. Pero bueno, ya obviamente cada uno sacará sus deducciones porque no es algo que se pudo llegar a confirmar al 100%. Yo personalmente creo que el chofer no tuvo nada que ver en todo esto, pero... nada, no sé, es una especulación obviamente. Bueno, aquí tenemos un plano cenital de lo que sería la zona donde sucedió todo. Este puntito rojo es la quinta, el diamante. Y aquí está evidentemente el motel Nueva Castilla. Entonces, como podemos ver, es muy pequeña la distancia en la cual suceden todos los hechos. Devani obviamente sale desde aquí con el Uber, hacen todo este recorrido así. Por acá supongamos que se baja ella, camina todo esto hasta la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, la famosa carretera del terror, como se la llama, y el Uber la sigue a ella por acá, tuqui, 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 y aquí saca la famosa foto, esa foto tan viral, tan famosa, y se la manda a las amigas. Pero bueno, hasta eso Devani ya se bajó del auto y... es en ese instante preciso cuando ella queda sola porque el chofer no sabe qué más hacer y se va directamente. Entonces, después de hacer todo ese recorrido, que el chofer de Uber se va y todo, Devani camina todo esto hasta llegar al motel. Por acá queda Alcosa, donde ella se asoma y mira. Serían
estas cámaras específicamente, entonces, donde podemos ver a Devani caminando por la carretera. Como les digo, se la ve nuevamente caminando bien, sin mucho problema. Esto es a las 4:30 de la mañana ya. Pasaron más o menos unos 5 minutos desde que ella abandonó la quinta. Cruza ahí sin tambalearse, sin nada. Ahí camina como una persona absolutamente normal, no como una persona borracha. Y en ese instante es cuando Devani se asoma a la caseta de Alcosa, porque hay como, sí, como eso, como una caseta donde te atiende gente, digamos. Por acá les voy a estar dejando una foto. Se asoma ahí tratando, supongo yo, no sé, de ver si había alguien, si alguien la podía ayudar, tratando de buscar información para ver si podía pedir otro Uber, no sé. Bueno, aparentemente no encuentra a nadie. Ahí la deja de tomar la cámara a ella, es como un punto ciego. Pero como les digo, es esa caseta que les comenté. Y lamentablemente no hay más imágenes hasta las del motel. Entonces, Devani hace eso de asomarse por la caseta en esta parte y camina todo esto hasta el motel Nueva Castilla. Ahí lo que yo entiendo que pasó fue que ella llegó hasta este punto y medio que se metió así. Pasa que justo está cortada la imagen aquí, pero por acá hay una puerta. Entonces lo que yo entiendo al menos es que ella hace este movimiento así hacia adentro. Al principio pensé que era así, ¿no? Porque la gente dice ella caminaba en círculos, pero por lo que se ve siento que ella ingresa así. Ahí la podemos ver cómo ingresa, y para mí hace eso, porque este creo yo es el cartel que dice motel y ahí termina la puerta. Por acá está el cartel, para mí, por lo que deduzco, y ella hace esto. Puedo estar equivocada, no sé, porque no tengo como registro de movimiento de qué sucede ahí, porque después las cámaras la captan a ella así, en esta parte, ¿no? Esta cámara de seguridad es del interior del restaurante del motel que estaba en desuso en ese momento. Por eso se lo ve medio que sin mesas, sin nada. No es que estaba hiper abandonado, sino que pertenecía al inmueble, no obstante estaba en desuso. Este restaurante tuvo cada una de historias que vimos en el video anterior. Pasó de todo ahí, por ende no me extraña que haya estado en desuso. Pero al menos tenían activa la cámara de seguridad. Tenemos esta ventana o puerta, punto de luz, por así decirlo, que da a la carretera. Que sería esto, ¿no? O sea, esa puertita chiquita da a esta parte de la carretera. Y después tenemos la otra que da a la zona de la piscina, alberca, como ustedes le llamen, y a la parte de la cisterna, que sería esta ventana o puerta que se la ve mucho más grande y más nítida. Entonces, lo primero que vemos aquí es a Devani ahí, como intentando, como que se asoma, como que mira, se fija, no sé muy bien qué es lo que hace ahí. Y ahí sale corriendo para esta parte, ¿no? Sale corriendo como así, por lo que deduzco. Esto ya es a las 4:30 pasadas. Aquí podemos ver que son más o menos las 4:36. Sería más o menos una media hora después de que Devani se subió al Uber y abandonó la quinta. Después de ese primer movimiento, la volvemos a ver a Devani por acá, donde está marcado en rojo, corriendo también, por eso ahí sí fue en círculos. Hizo todo esto así, claramente, porque recordemos la otra ventanita da a la carretera. Por el momento no se ve a otra persona, por el momento. Y finalmente, parte muy importante. Tenemos la última supuesta imagen de Devani con vida, que es ella como caminando en dirección hacia las cisternas. ¿Ven? Ahí la podemos ver. Esto, para este momento, como se puede... Sí, está la marca de agua aquí, pero más o menos podemos distinguir que eran las 4:56 de la mañana. Había pasado una hora desde que Devani abandonó la quinta y se subió al Uber. Y más de 20 minutos desde que la vimos corriendo por el motel, hasta que tenemos esa última imagen. ¿Qué pasó en esos 20 minutos? Es mucho tiempo, o sea... Parece poco, pero en realidad es mucho para estar ahí como correteando en un lugar que no conoces. ¿Habrá estado escondida en alguna parte? ¿Habrá estado escapando de otra persona? ¿La habrá agarrado a alguien? No sabemos qué fue lo que pasó. Pero retomando entonces al plano cenital,
como vemos, Devani pasa más o menos así por acá y se dirige a la parte de la alberca y las cisternas, ¿no? Por eso como que coincidiría, entre muchas comillas, que la última imagen que se tiene de ella es caminando hacia esa zona y justo después su cuerpo fue encontrado ahí, como si hubiera ido corriendo por ahí sin ver mucho y se terminó cayendo por accidente. Pero curiosamente es esa imagen la que se piensa que está montada, que tomaron un movimiento caminando, una imagen de Devani caminando fuera del Quinta del Diamante y lo pusieron ahí. Por eso está interesante como ver si se monta desde cero esto, si da el mismo resultado, porque les quedaría muy conveniente a quienes quieren encubrir este caso que justo Devani haya ido caminando en su última imagen hacia la parte de las cisternas. Pero bueno, las cosas no terminan ahí, ya que por más de que nos quisieron meter en la cabeza de que nadie la seguía a Devani, hay movimientos extraños durante lo que resta de las grabaciones de las cámaras. Lamentablemente, al menos el material que se tiene así como público, a partir de ese momento de la última imagen de Devani, te la dejan a la cámara en cámara rápida nomás. Y no tenemos el material como crudo de toda esa parte. Y es cuando suceden estos movimientos extraños, donde se ven otras personas, se ven sombras, se ve un auto. Y todo eso, por desgracia, está solo en cámara rápida. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, que por más de que nosotros podamos mirarlo como en tiempo lento, por decirlo de alguna forma, hay información que ya está perdida y es absolutamente imposible de recuperar. Aunque vayamos frame por frame, cuadro por cuadro, nunca vamos a tener la misma información que si la tuviéramos a las grabaciones en crudo, en la cantidad de frames que se grabó originalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo filmo algo, supongamos a 24 frames por segundo, que es medio que lo más común, voy a tener eso, 24 cuadros con información. Ahora, cuando yo hago una cámara rápida, tengo menos cuadros. Si yo configuro una cámara para que grabe en cámara rápida de por sí, me lo va a grabar en menos cuadros para que nada, se vea así rápido, ¿no? Porque tengo menos información por segundo, lo voy a ver más rápido. En este caso, supongamos que se grabó originalmente, por tirarles un ejemplo, a 24 frames. Al ponerlo en cámara rápida, lo que se hace es eliminar frames o superponer uno con otro. Entonces, sí o sí se pierde esa información. Muchos movimientos particulares no se pueden distinguir y es, creo yo, al menos el único material que existe como de acceso público, por así decirlo. Pero bueno, lamentablemente, aunque tengamos esta cámara así, vamos a repasar los movimientos extraños que se ven. Recordemos, la última imagen de Devani es aproximadamente a las 4:56 más o menos de la madrugada. Casi una hora después, esto es importante tenerlo en cuenta. Y esto es extraño porque empieza a haber como movimientos muy cercanos. Se ve una sombra en esta parte de la puerta que da como hacia la piscina en la zona de las cisternas. Esto sería a las 5:44 más o menos. Miren la puerta ustedes. Ahí, ¿ven? Ahí con la cámara lenta se distingue mucho mejor. Hay una sombra de algo. Algo pasa ahí y hace esa sombra. Y es imposible que sea un auto de afuera o algo así. Primero porque lo veríamos todo el tiempo. Y segundo porque, esto como les decía da al interior del motel. Ahí tenemos esa sombra. Y finalmente tenemos a las 5:47, 3 minutos después, como les digo, son movimientos extraños todos juntitos, a un auto que como que se estaciona y recoge a alguien. Ahí podemos ver un auto que se estaciona, justo lo capta esta ventanita de luz, y alguien, ustedes pueden ver ahí, se sube a ese auto. Claramente se sube y creo yo que lo hace al asiento del acompañante, no sé, no estoy muy segura, pero se puede distinguir muy muy bien eso, toda esa situación, a pesar de todo, ¿no? Ahí tenemos al auto, allí a la persona subiéndose, que para mí no es Devani, porque podríamos haber pensado que sí, pero yo no creo que sea, era alguien que estaba ahí esperando a ser buscado, porque sube al toque. Y tiene obviamente relación con todos estos movimientos que estuvieron sucediendo en los últimos minutos. Entonces Devani se sube al Uber a las 3:54. A las 4:36 está ya en el motel. A las 4:56
es su supuesta última imagen. Y varios minutos después, casi una hora después, a las 5:47, es más o menos que empiezan a suceder estos movimientos extraños de estas otras personas en el motel. Obviamente, cuando filtraron originalmente estas cámaras, pusieron toda esta sección en cámara rápida, no solamente para justificar que, bueno, era tiempo como al pedo, sino también para que la gente no pudiera distinguir estos movimientos y digan, no, miren, posta, no le aparecía a nadie a Devani, no se preocupen, no se ve a nadie, ¿ven? Pero había movimientos extraños. ¿Pueden estar relacionados con el caso o no? Obviamente, eso ya no sabemos. O sea, es un motel. Hay clientes 24 horas. Pero son situaciones extrañas porque, a ver, las personas, la mayoría de las veces que van a un motel, entran en el auto directamente, se van a las habitaciones y listo. Como podemos ver aquí en la foto cenital del motel, entran los autos, creo yo, por acá. Y estas son todas las habitaciones. Esta es como la recepción donde, no sé, pidas tu habitación, supongo. Y por acá están las zonas de las habitaciones. Vienes tuki con el auto, por ejemplo, aquí, lo guardas en la cochera y entras a tu habitación. Entonces, ¿por qué habría tantos movimientos de gente como caminando por acá? Uno subiéndose en un auto que lo va a buscar. ¿Quién te va a buscar a un motel? O sea, después una sombra por aquí. No tiene sentido. Porque también si sale un cliente, saldría por acá, tuki y se va. No andaría caminando por acá por la zona de la alberca a las 4 de la mañana. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que pasó, deduzco yo que obviamente estas personas sí tienen que ver con lo que le pasó a Devani. No sabemos si son los mismos de los de la quinta, si los de la quinta tienen relación, como les decía hace rato, con el motel, cómo se dio todo ese tema de que Devani termine ahí, se entre corriendo. Bueno, este caso tiene tanto misterio que siempre va a quedar algo por resolver, pero lo más importante es que, bueno, se pueda dar con los culpables. No obstante, siento que este caso de por sí estuvo tan encubierto, se intentaron tanto tapar todo desde el principio, que es muy difícil que realmente caigan los culpables. Todo fue muy extraño, incluso también ese video que subió el motel en su momento cuando encontraron a Devani con la canción esa, o sea, todo fue como muy, muy extraño desde el primer momento y no se puede negar que algo muy particular pasó, no se puede decir que es simplemente un accidente. Entonces, nada, nos queda seguir viendo qué se descubre y a ver si con el tiempo hay algún cambio que pueda llevar a que Devani tenga justicia. Ahora sí vamos a estar viendo una actualización del caso de Devani Escobar. Este fue un caso que estuvimos siguiendo bastante durante el mes de octubre, si no me equivoco, en el canal. Pero después la verdad que sí, es verdad que quedó un poco colgado porque, bueno, empezaron a pasar otras cosas, hablé de otros temas y así. Por ende, hoy les traigo esta actualización de todo lo que pasó desde el último video en octubre hasta hoy con el caso de Devani Escobar. Los eventos se centran en dos hilos principales. Por un lado, un escándalo de ciberseguridad que afectó a la Fiscalía de Nuevo León y también, por ende, al caso de Devani, y una reciente denuncia legal presentada contra Mario Escobar, el padre de Devani, y otras personas bastante interesantes. Vamos a empezar hablando sobre esto que pasó con el tema de este escándalo de ciberseguridad. Según el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien investigó todo este suceso, tiene constancia de que a través de un delito de ciberseguridad, más de 6.000 expedientes de investigación fueron sustraídos de la Fiscalía de Nuevo León. Estos casos robados se encuentran supuestamente a la venta en la Deep Web. Estos expedientes contienen datos importantísimos, datos sensibles de las víctimas y de los casos, incluyendo direcciones, teléfonos, fotos, etc. Además, también los expedientes incluyen fotos muy explícitas relacionadas a los casos, como por ejemplo de los cuerpos de las víctimas. Gómez Villaseñor señaló de que él tiene conocimiento de que el expediente completo del caso de Devani Escobar fue vendido también y formó parte de todo este hackeo. Ahora, ¿cómo fue que lograron hackear a la fiscalía literalmente? Bueno, se dice que existe la sospecha de que un directivo o ejecutivo de la propia fiscalía provocó la instalación de una red para extraer todos los datos de la misma. Se informó incluso que la extracción de la información
pudo haber durado casi un total de 10 meses, es decir, que estuvieron 10 meses sacando información, hasta que lograron apoderarse de estos más de 6.000 expedientes. Estuve viendo que algunas personas comentaron que algunos, periodistas y demás decían que ellos tenían el acceso al expediente del caso de Devani Escobar. Y en base a esto que pasó, se piensa que en realidad no es que tienen acceso ellos al expediente, sino que por ahí lo compraron ellos mismos en la Deep Web al expediente y salieron a decir como que tienen acceso cuando en realidad lo compraron. Obviamente son acusaciones bastante graves, pero son algunas cosas que se están comentando en general en las redes. En otro ámbito, se supo que Gustavo Isidoro Soto Miranda, conocido mejor como El Jaguar, viajó desde Estados Unidos hasta Monterrey, México, para interponer una denuncia por difamación en contra de Mario Escobar, el padre de Devani. De igual manera, denunció al youtuber Fabián Pasos, mejor conocido como Mafian TV, y al periodista Juan Bermúdez. El Jaguar asegura que su nombre fue difamado, lo que le hizo perder cosas como su trabajo, amigos y prácticamente todo, como que se le arruinó la vida. Recordemos qué fue lo que pasó. Las redes sociales comenzaron a acusar fuertemente al Jaguar de estar involucrado en lo que le pasó a Devani. Por un lado, porque su hermano es dueño de la empresa Alcosa, esa empresa de transportes por donde pasó Devani antes de ingresar al motel Nueva Castilla para desaparecer por completo. Y además porque en algunas imágenes de las cámaras de seguridad de los lugares donde Devani estuvo, se ve a una persona con una silueta muy similar a la del Jaguar. Entonces por esto en las redes sociales empezó a hablarse en su momento de que capaz él era el responsable. Es por esto que ahora este sujeto está intentando tomar estas medidas y denunciar a quienes él cree que más lo difamaron, como sería el padre de Devani, Mafian TV y también este otro periodista que les comenté. La verdad yo no tengo mucha idea de qué tanto hablaron estas personas sobre el Jaguar, sobre todo Mafian y el periodista. Sí siento que no tuvo tanto que ver el padre de Devani, porque como les digo, esta difamación entre comillas en contra del Jaguar se llevó a cabo más que nada en redes sociales. Por eso creo que más que nada Mario Escobar, el padre de Devani, no está muy involucrado en todo esto que pasó con el Jaguar. Quizás por eso fue que él respondió y calificó a la denuncia del Jaguar como imprecedente. Y efectivamente el padre de Devani aseguró que él jamás lo difamó. El padre de Devani, cuando salió a hablar con los medios, no solamente dijo esto, sino que también se deslindó de los hechos, indicando que si la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llamó al Jaguar a declarar y demás en su momento, fue por la situación mediática que lo relacionó con la investigación del caso de Devani. Mario Escobar finalmente recalcó que él jamás señaló al Jaguar como responsable de lo que le pasó a su hija. Es por todo esto que Mario Escobar confía en que la demanda no va a proceder, pero que en el remoto caso de que sí lo hiciera, dice Mario que cuenta con la representación de los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. No obstante, él dice junto con su esposa están más que nada concentrados en lo que es más importante, buscar justicia para su hija. Y es así como les comentaba, hasta el propio Mario lo dijo, como que él jamás difamó al Jaguar, jamás lo acusó de ser el responsable de lo que le pasó a Devani. No obstante, ya las demás personas a las cuales el Jaguar de igual manera está demandando, no sé qué hicieron y no sé qué tanto se involucraron en esta campaña de difamación que se hizo en su momento contra él, ni nada de eso, como para poder pensar de si la demanda contra ellos va a proceder o no. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Por otra parte, recientemente, el canal de El Salseo de Frank, un canal de YouTube que siguió y sigue muchísimo este caso, publicó un video de un vidente que da como lo que él percibe acerca de lo que le pasó a Devani Escobar. Y sí, ustedes saben, o al menos los que más o menos ven los videos saben que yo no creo y no me gusta nada de esto de los videntes ni nada de eso. Al contrario, siento que en muchísimas ocasiones obstruyen las investigaciones porque
Ha habido casos donde se ha arrestado a personas que no tenían nada que ver con cosas que decían los videntes, o sea, sí, literalmente pasó eso. Por ende, no me gusta jamás involucrar cosas o tomarme con seriedad, por ejemplo, cosas que comentan estos personajes. No obstante, siento que en este caso es interesante la hipótesis que plantea el vidente. No por vidente en sí, no porque él tenga la bola de cristal, por así decirlo, y esté viendo y sintiendo lo que le pasó a Devani y todo eso. No, siento que es interesante porque es muy coherente la hipótesis y siento que más o menos lo hace así el vidente, como que buscó una hipótesis que sea interesante y consistente y la plantó como diciendo que él siente eso. Por eso me gustaría comentárselas para ver qué opinan ustedes. Como les digo, yo no creo, tampoco estoy a favor de que videntes se metan en este tipo de casos. Los que quieren creer, todo bien, yo estoy totalmente en contra, pero es interesante, como les digo, pensar con objetividad esta teoría que se plantó porque suena bastante convincente, como les decía. Según este vidente, Devani Escobar fue narcotizada y emborrachada en la fiesta a la cual fue llevada. El vidente sostiene que las dos acompañantes que estaban con Devani esa noche no eran realmente sus amigas. Como sabemos, una de ellas ni siquiera de por sí era su amiga porque la conoció esa misma noche. Pero el vidente aclara que una de las dos la vendió a Devani. Para él, algunas personas le pagaron a la amiga de Devani para que ella la llevara con ellos y de esta manera pudieran satisfacer deseos sexuales con ella. Es por esto que estas dos chicas llevan a Devani a esa famosa fiesta. En algún momento ahí ella se da cuenta de que algo malo está pasando, como ya sabemos, y decide salir corriendo. Cuando Devani huye, las amigas intentan detenerla porque básicamente tenían que venderla y si Devani se iba no lo iban a poder hacer y por ende no iban a recibir dinero. Estas chicas intentan hacer lo posible para que Devani se quede en la fiesta, pero no lo logran a la final. Porque como ya sabemos, la joven se termina subiendo a un Uber. Y ahí es cuando viene el tema del chofer de este Uber. Según el vidente, cuando el chofer la recogió, al ver a Devani en un estado bastante vulnerable y mal, como alcoholizada y demás, quiso aprovecharse efectivamente de ella. Según el vidente, el chofer la quiso como tocar efectivamente y es por eso que Devani se molestó y tomó la decisión de salirse del auto. De esta forma, Devani termina en aquella famosa carretera de Monterrey Nuevo Laredo y después dirigiéndose desde allí hasta la empresa Alcosa. Allí, según el vidente y más o menos como piensa, se cree que Devani tuvo cierto contacto con el vigilante de la empresa u otra persona, quien de nuevo intentó hacerle algo malo a ella. Devani una vez más logró percatarse de esto y es por eso que decide salir corriendo hacia el motel Nueva Castilla. Devani lamentablemente cayó en el peor lugar que podía, ya que el motel Nueva Castilla, como vimos en videos anteriores donde analizamos toda la historia del hotel, reclutaba a personas para que ejercieran trabajos ilícitos. Ustedes ya sabrán de qué tipo. Según el vidente, una vez en el motel, Devani fue agarrada y metida en un cuarto donde la mantuvieron por mucho tiempo. Finalmente, el vidente afirma que en ese cuarto fue que a Devani le terminan quitando la vida. Esto quiere decir que la joven no falleció en la cisterna, ni mucho menos, ¿no? Sino que más bien fue asesinada en la habitación del hotel y posteriormente sembrada en la cisterna. No sé qué opinarán ustedes sobre esta hipótesis en general, pero yo siento que es bastante interesante, bastante coherente, no por ningún tipo de poder de evidencia sobrenatural ni nada de eso, sino porque, como les digo, es una versión que si la vemos de forma objetiva puede llegar a ser bastante creíble, al menos gran parte de esta teoría, quizás no todo, pero gran parte. Coméntenme ustedes, como les decía, qué opinan y bueno, más o menos eso fue lo que estuvo pasando en estos días en relación al caso de Devani Escobar. Hay que ver qué pasa con esta denuncia, estas denuncias que está intentando poner el Jaguar, si avanza en algo más. Y cierto, dato muy importante, vi que no está descartado el hecho de que hagan una segunda temporada del documental de HBO de Devani Escobar. Por ahí con cosas nuevas que vayan saliendo en este tiempo o quizás
con otras informaciones que no entraron en la primera temporada, porque este caso fue extremadamente mediático y obviamente se hablaron de muchísimas cosas y hubo demasiada información que jamás fue tratada en el documental que todos conocemos. Así que bueno, lo importante es que este caso no quede en el olvido, que se siga hablando del mismo, porque pasan los años y seguimos sin saber quién le quitó la vida a Devani Escobar. Desde muy joven, Marian Gonzaga se dedicó a ser creadora de contenido en redes sociales. Sus plataformas tenían miles de seguidores. Publicaba videos de estilo de vida, maternidad, belleza, viajes, entre otros. Para muchos era simplemente una influencer más. Para otros, alguien joven tratando de construir una imagen pública en un mundo digital cada vez más exigente. Pero lo que siguió en su vida haría que el nombre de Marian Gonzaga se volviera sinónimo de violencia, polémica y cuestionamientos. La tarde del día 5 de febrero de 2025 marcó el quiebre. Marian, que entonces tenía 17 años, viajó desde Cancún a la Ciudad de México para visitar a su exnovio y también padre de su hija. Al llegar al departamento donde estaba el novio en un complejo residencial, se encontró con que el joven estaba teniendo un encuentro con la modelo Valentina Gilabert. Marian comenzó a discutir con su exnovio y esta discusión en un momento ya escaló brutalmente. Marian literalmente sacó un cuchillo y atacó a Valentina. Según informes oficiales, la agresión fue salvaje. Marian le propició más de una decena de puñaladas a Valentina, generándole heridas en el cuello, en el tórax y en las manos. Tras el ataque, agentes de policía detuvieron a Marian ese mismo día en el complejo de departamentos. Por su parte, la víctima afortunadamente logró sobrevivir a este ataque. No obstante, obviamente quedó gravemente herida. Fue trasladada de urgencias a un hospital y tras estar en un coma inducido por más de 5 días, tuvo que ser sometida a tratamientos muy complejos. La fiscalía acusó formalmente a Marian Gonzaga por lesiones calificadas. Este es un delito que dice que básicamente ella agredió a alguien con un arma blanca, poniéndole en riesgo la vida. Dado que Marian era menor de edad, porque como les dije apenas tenía 17 años, el caso se trató bajo el sistema de justicia para menores. Se dictó internamiento preventivo para Marian inicialmente. No obstante, 2 días después del incidente, en una audiencia inicial, la defensa reconoció que habían pruebas suficientes para vincularla a la joven a proceso. Además, se informó que habían al menos 2 personas más implicadas como cómplices en todo esto. Una se dice sería una de las amigas de la víctima, quien habría ayudado a Marian a ingresar al departamento. Marian de esta forma pasó 5 meses bajo custodia en un centro especializado para mujeres adolescentes y finalmente salió libre el día 23 de julio del 2025. Antes de ser liberada, Marian aceptó la responsabilidad de sus actos, ofreció disculpas y además se le otorgaron ciertas condiciones para esta libertad. Entre ellas estaban que no sería una libertad al 100%, digamos, sino que era una libertad asistida. Además, Marian debía recibir tratamiento psicológico obligatorio, tenía prohibido acercarse a la víctima, lógicamente, y además debía hacer una reparación económica del daño causado. Más adelante, Valentina Gilabert, la víctima, declaró públicamente que ella perdonaba personalmente a Marian, su agresora, pero aclaró que ese perdón no es legal. Es decir, que no es que va a sacar la denuncia ni nada de eso, va a dejar que la causa judicial siga su curso. Después de su liberación, Marian apareció en redes sociales diciendo que iniciaría un proceso de sanación personal, que buscaría ayuda profesional, prometiendo que iba a cambiar, también agradeciendo la nueva oportunidad que le había dado la vida. Entonces, cuando todo esto pasó, cuando Marian salió de prisión, pidió disculpas, Valentina la perdonó y demás, muchos pensaron que esta historia iba a empezar a tener como una especie de cierre, digamos. Pero en realidad apenas era el comienzo, porque Marian apenas salió de la cárcel se encontró con otro conflicto.
la pelea por la custodia de su hija Emma con el padre de la niña. Desde el primer día de su libertad, Marianne contó que algo no estaba bien. Aseguró que el padre de su hija no la dejaba verla. Según ella, no tenía ningún tipo de orden judicial que impidiera que ella tuviera contacto con Emma a pesar de lo que había hecho. Pero aún así, según ella misma lo contó, como les decía, el padre de la niña no la permitía a ella que la viera. En medio de ese enojo, Marianne comenzó a hacer declaraciones muy fuertes en contra del padre de su hija. Dijo que José Said, que es su nombre, tenía armas en su casa, que le mandaba fotos para intimidarla y que temía ella que él le arrebate a su hija por completo. Como que para Marianne, el padre de la niña estaba haciendo todo esto de evitar que ella la vea y demás para vengarse por lo que ella le había hecho a Valentina Gilabert. Pero del otro lado, por parte del padre de la niña, de José Said, la historia era diferente. La familia de José Said aseguraba que Marianne en realidad no estaba preparada para cuidar a la niña. Hablaron de varios episodios de descuido por parte de Marianne para con su hija, de varios momentos en donde la niña habría estado en riesgo con ella y situaciones así. Digamos, para los familiares del padre de la bebé no se trataba de una venganza ni mucho menos, sino que más bien estaban intentando proteger a Emma, a la niña. Mientras tanto, las redes sociales se inflaron con este tema, obviamente. Algunos defendían a Marianne, diciendo que ella era la madre y tenía todo el derecho del mundo a ver a su hija. Y otros la señalaron como una persona muy inestable, recordando lo que le había hecho a Valentina y afirmando que ese temperamento podría extenderse tranquilamente al ámbito familiar y a la niña. Así se fue formando como esta batalla legal por la custodia de Emma, la niña. En algún momento, aparentemente, a pesar de todos estos conflictos, Marianne recuperó a Emma, digamos que se la llevó con ella. Pero después el padre de la niña dio la siguiente noticia. Dijo que aparentemente el juez le había otorgado la custodia a él de la bebé. Sin embargo, dijo que Marianne se había negado a cumplir con lo que había determinado la autoridad, como que Marianne no quería entregarle a él, a la niña, a pesar de que un juez le había dado la custodia a este. Y hace unas horas nada más salió la noticia de que aparentemente Marianne se fue del país directamente, se fue de México, supongo yo, como escapando de toda esta situación, buscando que no le quiten a su hija. Calculo que se habrá ido con la niña, ¿no? Claramente. Hay que ver, esta noticia es muy reciente, por ahí para cuando esté editando este video y sobre todo para cuando ustedes lo vean, ya haya más información, por ende cualquier actualización importante se las voy a estar dejando ahora en un cartelito. Y obviamente este tema sigue dando muchísimo de qué hablar en redes sociales. Las opiniones están muy divididas. Como les digo, algunos están del lado de Marianne, creen que ella tendría que tener la custodia tranquila al 100% de su hija porque es la madre y nada va a cambiar eso. Y otros dicen que no, porque al haberle hecho eso tan espantoso a Valentina está demostrando que no está por ahí en condiciones de criar a una niña. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre todo este debate. Yo escuché que Marianne salió a decir bastante que cuando ella lo encontró a su novio con Valentina en realidad no estaba separada, porque se dijo mucho de que ellos habían cortado para ese momento. No obstante, Marianne dijo que no era así, que ellos estaban en pareja y que por ende lo habría descubierto a él siéndole infiel con Valentina Gilabert. ¿Eso justifica lo que le hizo? No, para nada, pero sí, digamos, como que hace que Valentina no sea como tan santita para muchos en esta historia, porque ella se habría metido básicamente en una relación, ¿no? Se habría metido con un hombre que tenía novia, que tenía pareja. De todos modos, como les digo, eso no hace que ella se haya merecido lo que le pasó, ni minimiza el delito. Yo, la verdad, en mi opinión personal, como les digo, es una opinión personal, siento que habría que evaluar muy bien si Marianne realmente puede hacerse cargo de su hija siendo conscientes del temperamento que tiene y de lo que hizo. O sea, a ver, estamos hablando de una chica de 17 años que apuñaló a otra para matarla. O sea, que se haya salvado, Valentina fue de milagro. O sea, ella estuvo en coma, todo, tenía los pulmones perforados, la tuvieron que operar un montón de veces, o sea, no fue una tontería, o no sé si fue el objetivo, pero digamos que Marianne en su ataque no se detuvo, ¿no? Ella por ahí buscó o no le importó si Valentina perdía la vida en ese ataque. Y es muy grave, o sea, me parece demasiado grave.
y siento que habría que, bueno, obviamente yo no soy especialista de nada, pero siento que un especialista tendría que evaluar muy bien la situación para determinar si realmente Marianne puede hacerse cargo de la niña. Yo sé que es la madre y nada va a cambiar eso, obvio, pero hay que pensar las cosas con un poco más de cabeza y frialdad. O sea, no porque ser la madre la va a criar bien. ¿Cuántas madres desastrosas no existieron a lo largo de la historia? O sea, hay millones, y por ende no por ser la madre va a estar apta para criarla y no va a ser la mejor opción para Emma necesariamente. Si el juez tomó la decisión de quitarle la custodia, pienso que también por algo es. No sé, a mí me parece muy grave lo que hizo Marianne. No es cualquier tontería. Salió solo porque es menor de edad, obviamente. No estuvo presa más tiempo, ni presa en sí en una cárcel normal ni nada por ese motivo. Pero sí fue muy grave lo que hizo. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Cuéntenme con muchísimo respeto, por favor. Miren que este es un tema hiper delicado. ¿Qué opinan ustedes sobre toda esta historia? Y bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, si se descubre qué pasó con Marianne, con la niña y demás.